del pueblo organizado. Si se quiere constituir el movimiento, el partido, el sindicato, esas son otras herramientas del pueblo organizado. Y si dentro de eso utilizan los derechos humanos para defenderse, qué bueno. ¿Por qué? Porque es una herramienta más, pero no es la única, no es la mejor, no es la que quisiéramos todos que utilizara todo el mundo, aunque sí es importante conocerlo. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo, hay que ampliar el término, hay que ampliar la práctica, pero también es fundamental entender que la solución efectivamente no está en ponerle parchecitos al sistema, sino en transformar las condiciones de vida de manera que permitan un nuevo tipo de sociedad. Algunos dirían socialista, otros anarquista, otros le pondrán otro nombre, no sé, pero que trasciende esta relación de explotación de unos con otros, que es totalmente legal en el capitalismo. Pues si quieren, alguien más sobre el tema, y si no, vamos a otro tema. Primero compañero, luego compañero, ¿sale? Bueno, también haciendo un comentario adicional a lo que comentaba el compañero, creo que también por cuestión de metodología es que se realiza esta circunscripción a determinados temas y de determinados eventos, porque si no, pues si se abarcara toda la violación a derechos humanos, pues sería el volumen los que se podrían llenar, ¿no? Porque incluso la cuestión de, por ejemplo, las desapariciones, me imagino que la desaparición forzada, por supuesto que no debe estar contemplado, por ejemplo, la desaparición de migrantes, ¿no? Que es un fenómeno que pues rebasa con mucho esta violación de derechos humanos, el hecho de desplazamiento de poblaciones originarias, etcétera, etcétera, ¿no? Como muchas otras violaciones a derechos humanos. Primero, presentarme, soy Marcelo Ramírez y participo en los movimientos desde hace años, desde los 80, y venimos conociendo y entendiendo. Ahora, te agradezco mucho el nombre de los compañeros su conferencia que vienes a darnos, porque efectivamente nos ayuda mucho, pero viendo ahora sí que, escuchándote a ti y a los compañeros, me doy cuenta que a veces nos enfrascamos en un punto sin solución. Desde hace ocasiones aquí nos han permitido y estamos agradecidos que defiendan los compañeros el espacio, los que coordinan y nos den este beneficio de llevar a cabo ciertas conferencias de las cuales aprendemos mucho. Ahora, lo que se requiere es dejar a un lado la apatía y el miedo, de plano, es eso. Ser realmente conscientes, concientizarnos de que efectivamente todo el daño que nos están cometiendo a nivel nacional y no hacemos nada. Estamos todos atenidos a que gane determinado partido y nos haga milagros. Esa es la verdad en la que yo veo a la mayoría de compañeros. Y que si aquel no cree en mi partido ya me cae mal. O si aquel no jala con la gente del sindicato, me cae mal, o a de oreja, ¿sí? Cuando no se trata de restar, sino de sumar, si efectivamente conocerlos, si hay confianza o no hay confianza, eso que ni qué, eso de entrada no se descarta. Pero sí se requiere que pasa tiempo y sexenio tras sexenio, y siempre estamos preocupados porque no hay esa unión. No hay esa verdadera concientización, porque no hay esa recuperación de principios y valores donde tenemos que ser leales, ¿sí? Porque la lealtad es parte de esos principios. Y si somos chuecos, no vamos a llegar a ningún lado. Es claro, por ejemplo, ya decías tú toda la película que lucha por tu propio derecho, de eso se trata, ¿no? De que todos desde nuestro trabajo cotidiano y desde nuestra opción política y desde nuestra postura defendamos lo que consideramos justo y lo que consideramos necesario para la colectividad, para el bien común. O sea, no nomás es una cuestión de derechos personales, que muchas veces defendemos cuando ya nos llega el agua aquí, ¿no? Cuando ya me van a quitar mi casa, cuando ya me veo afectado, entonces es cuando salto. Pero mientras no me afecta, pues
ahora sí que me hago como que no escucho, ¿no? Entonces, efectivamente es una lucha colectiva, todos debemos participar, esto es parte de su participación, pero pues también la participación está, o puede ser de muchas formas, ¿no? Cada uno de nosotros va a definir de qué manera participar, hasta dónde participar, de acuerdo a su propio grado de conciencia, de entrega, de pasión o de tiempo, o de lo que, hasta donde la quincena nos alcance también podemos luchar. Pero lo importante es hacer algo, ¿no? Y finalmente, bueno, nosotros vamos a compartir con todos los compañeros que estén luchando independientemente de las diferencias o no diferencias que tengamos, porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que la realidad refleja que la represión nos está golpeando a todos y que nosotros no podemos ser mezquinos y empezar a hacer o a condicionar la solidaridad porque pues, como me cayó mal, pues qué bueno que lo mataron, ¿no? Como me cayó mal, pues qué bueno que lo desaparecieron, ¿no? Entonces, pues eso es como, desde nuestro punto de vista no sería moral, desde nuestro punto de vista ético no sería moral estar documentando ciertos casos no de acuerdo a cómo me caen o si tengo diferencias o no con él, ¿no? Inclusive aquí hay gente que desde el anarquismo ha sido presa por motivos políticos, no estamos de acuerdo con sus formas, no estamos de acuerdo en varias cosas, pero tampoco el Estado tiene el derecho de torturarlas, ¿no? O sea, tampoco vamos a justificar las violaciones de derechos humanos por las diferencias políticas, porque eso desde nuestro punto de vista sería bastante mezquino y bastante condenable, pero esa es nuestra apreciación, ¿no? Y por eso hacemos este trabajo. Cada quien va a definir qué va a hacer, cómo lo va a hacer y hasta dónde lo va a hacer, pero sí creemos que el encuentro del pueblo es en la lucha cotidiana y permanente. Los que luchamos nos encontramos a fuerza. Tarde o temprano vamos a coincidir en algún espacio para luchar, para hablar, para lo que sea. El que no lucha, pues igual anda por ahí y lo vemos de vez en cuando, pero no nos vamos a encontrar. Pero también es generar organización, generar conciencia, y bueno, allá hay miles de debates de cómo hacerlo. Nosotros lo hacemos desde los derechos humanos, tenemos la escuela de defensores de derechos humanos anualmente, una para 50 personas, después una escuela de educadores populares. O sea, tratamos de generar desde la educación popular procesos organizativos. Han salido, sí, algunas cosas, nos han salido bien, otras mal. Ya llevamos 6 años con ese esfuerzo, ya llevamos 11 escuelas en 6 años, más talleres que damos, así como en promedio unos 60 al año, para colectivos, organizaciones, estudiantes, de todo, y de todo el espectro político, es decir, de los más rojos hasta los más rosas, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que los derechos humanos son una herramienta que todos debemos conocer. O sea, no importa que seas anarquista o de Morena, cuando te den un macanazo te va a doler igual. O sea, el hecho real y concreto es que te van a romper toda la cabeza de un madrazo. Y nosotros se lo hacemos a los compas cuando la toma de posesión de Peña Nieto, que varios chavos anarquistas fueron rescatados por gente de Morena. O sea, cuando se los quitaron a la policía en la represión, ¿no? Entonces decimos a los amigos, decimos, ¿qué onda? ¿Qué pinche anarquista te salvó uno de Morena? ¿Qué se siente? No, pues bien chido, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿O qué hubieras querido que te aventaran a los leones? Pues no, ¿verdad? O sea, es gente consciente que trasciende las diferencias, porque comprende que pues, el pueblo va a luchar, y así como hay gente muy sensata, hay gente que es muy insensata, pero tampoco está en nuestras manos frenar el descontento social. Lo que nosotros hacemos desde los derechos humanos es documentar cuando hay violaciones, punto. No estamos cuestionando si está bien, si está mal. Hay una violación y la vamos a plasmar aquí, porque es nuestra obligación moral, en primer lugar, y segundo, porque el Estado es el único que viola los derechos humanos y refleja una realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso hacemos los informes. Y ahora, para no dormirlos, porque me dijeron que es hasta las 9 y ya se va a acabar el tiempo, discúlpenme tantito, no sea malito. Este es el otro libro que vengo a presentarles. Este es un libro testimonial que se llama Con el corazón en su sitio, la historia de los hermanos Cerezo. Si ustedes se meten al internet, no hay una sola definición de quiénes somos, hay muchas, ¿no? Y si ustedes se meten al chisme de la izquierda, también hay un chorro de versiones, ¿no? Yo me he enterado de cada cosa que hice que ni me acuerdo, ¿no? Y digo, hay gente que sabe más de mí que yo mismo, y eso es sorprendente. Pero bueno, ¿por qué publicamos este libro? Primero lo publicamos
hasta este año, porque nos tardamos 2 años en hacerlo. Le dimos prioridad al trabajo de documentación y de otras cosas, y nos tardamos 2 años en poderlo redactar. ¿Por qué surge este libro? Nosotros habíamos escrito otro libro, o recopilado los escritos económicos, políticos y filosóficos que hicimos durante la cárcel en el 2011, en un librote así gordote, que nadie lee porque pues, habla de filosofía y cosas raras. Pero platicando con Taibo Dog de la Brigada para Leer en Libertad y con su esposa Paloma, nos proponían escribir algo más personal. Entonces eso fue hace casi ya 3 años, ¿no? O sea, ¿por qué no escriben algo más, como más personal, más íntimo, más...? No decíamos, bueno, pues es que no queremos andar de chillones, ¿no? Como que eso de andar chilloneando no es lo nuestro. Así, pero no, pero ¿qué sentiste? Pues ¿qué sientes? No, pues como que nos negábamos un poquito, ¿no? A esa cuestión como de lastimera, ¿no? De que ay, sufrí, ay, me dolió, ¿no? Es como que teníamos esa resistencia, la verdad. Pero también tuvimos que vencer esa resistencia porque también vimos la necesidad de plasmar y de rescatar lo que había pasado. Nos dimos cuenta que ya había jóvenes de 18 o 19 años que cuando nos detuvieron tenían, hace 14 años tenían 4 años, tenían 5 años, tenían 6 años, que ni se enteraron, y de repente cuando algunos jóvenes nos preguntaban si era verdad que habíamos estado presos, pues dijimos, Chihuahua, pues el tiempo ha pasado, ¿verdad? O sea, como que ya pasó mucho tiempo y hay gente que, ¿a poco estuviste preso? ¿A poco sí estuviste preso, no? Es como, sí. Ay, ¿cómo cuántos años te aventaste? ¿No? 7 años y medio. No, pues sí fueron bastantes, ¿verdad? No, pues sí fueron bastantes, ¿no? Entonces también ese hecho del ver que algunas personas jóvenes pues ya no conocían cómo había surgido la organización, pues nos obligó también a decir, bueno, también estamos obligados a recuperar nuestra propia historia, no por una cuestión ya lastimera o de ensalzar algo que fuimos o que éramos o que hoy ya no somos, etcétera, sino por el rescate de la memoria, y decir, bueno, dentro del movimiento social hay gente que siempre nos ha acusado y nos acusará de ser parte de un grupo armado. ¿Por qué? Porque esa fue la versión oficial del Estado por la cual nos detuvieron. Que éramos parte de un grupo armado que puso 3 petardos en 3 bancos y a raíz de eso será nuestra detención, tortura y encarcelamiento en penales de máxima seguridad. Esa es la versión oficial y está en el expediente, ¿no? Es público, o sea, por eso nos detuvieron. Entonces decíamos, bueno, efectivamente, pues el Estado se encargó 7 años y medio de decir que nosotros habíamos sido, aunque la verdad jurídica, según el juez, dijo en la sentencia que no tenía ningún elemento que nos vinculara a esos estallidos en los bancos, pero que por nuestras ideas había por lo menos un vínculo ideológico con organizaciones subversivas. Y como prueba tenían más de 500 libros que se robaron de mi casa. Yo vivía con mi hermano Héctor, teníamos cerca de 500 libros, es cierto, lo confieso. Estudiaba yo filosofía, él estudiaba filosofía, entonces teníamos libros de Hegel, de Kant, de Santo Tomás, pero también de Marx, de Lenin, de historia, de economía, porque teníamos otro hermano que estudia economía, que estudia sociología. Entonces cuando decían que era literatura subversiva porque hablaba del socialismo, yo decía, pues vayan por los maestros de la prepa y de la facultad que me dejaron leer, no sean cabrones, ¿no? Pues ellos son los autores intelectuales, no yo, pues a mí qué, ¿no? Entonces, esa fue su prueba fundamental para podernos sentenciar por delincuencia organizada, 4 años. Delincuencia organizada ahorita ya no es la mínima 4, ya son 8. Es un delito grave, es un delito federal, no alcanzas fianza, no tienes beneficios de ley, estás sometido a un régimen de excepción dentro de las leyes, porque el Estado puede mandarte a cualquier penal sin informar a tu familia y puede negar la información de dónde estás preso y en qué condiciones, porque eres tan peligroso que nadie debe saber en qué penal estás, no vaya a ser que te vayas a fugar como el Chapo, ¿verdad? Y más, como si eres maestro de Oaxaca, pues a ver si pueden hacer un hoyo ahí en Almoloya con su cepillo de dientes, que no creo, está muy canijo. Yo digo, pues que pidan la celda del Chapo, ¿no? Una vez que no tapen el hoyo, pues se van por ahí, pero no les van a dar esa, ¿no? Entonces, sí nos vimos en la necesidad de plasmar, ya decimos, bueno, ya que tantas versiones se dicen sobre nosotros, pues escribamos nosotros, desde nosotros, lo que pasó.
para que la gente por lo menos también tenga nuestra versión, no para que nos crean, sino para que también tengan una versión pues, de la fuente directa. Entonces lo que hicimos fue armar un libro con base en los testimonios que ya habíamos escrito, algunos hace casi 14 años, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros escribimos el testimonio de nuestra detención, de nuestra tortura, de nuestro traslado a los penales de máxima seguridad y de cómo vivíamos en ellos. Eso estaba escrito en la página del comité del internet y lo pueden bajar y lo pueden ver, esos testimonios. Eran públicos ya. Pero retomamos eso que ya habíamos escrito y le dimos como un orden cronológico y un orden, como más bien agregamos reflexiones sobre esa situación que habíamos vivido para poder hacer este libro. Y no solamente retomamos la experiencia de Alejandro, Héctor y yo, que estuvimos presos, Alejandro 3 años, Héctor y yo 7 años y medio, y Pablo Alvarado, que fue otro señor que metieron preso por ese caso, que estuvo 5 años, sino que en el libro se van a encontrar el testimonio de Emiliana y de Francisco, que son mis hermanos que quedan libres, de cómo se enteran del caso y que es cómo viven ellos desde afuera este proceso, de otros 3 compañeros que son parte de la organización actualmente y de una monjita muy amable y muy linda que nos ha acompañado muchos años, sobre una opinión sobre el comité. Esta es la segunda edición, es una edición que está dirigida a Centroamérica, para eso nos las pidió la Rosa Luxemburgo. Entonces van a encontrarse el prólogo de don Miguel Concha, que es el director del Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, profesor en la UNAM. Él hace el prólogo a la primera edición. Se van a encontrar la presentación de la segunda edición, muy dirigida hacia los compañeros centroamericanos. Entonces van a encontrarse eso, y a partir de eso se van a encontrar pues ya lo que es como el testimonio, ¿no? Y también lo definimos porque hay una permanente criminalización de nuestra labor, ¿no? Es decir, el Estado siempre ha criminalizado nuestra labor, diciendo que, pues, que defendemos terroristas, que somos terroristas. Entonces, por un lado está ese golpeteo de siempre, pero también por otro lado empieza a surgir desde el 2011, por ahí, 2010, el chisme, el rumor de que nunca habíamos estado presos y que éramos un grupo paramilitar. Entonces, por un lado, con los grupos radicales, cuidado con los cerezos, porque son paras, son el Estado, son orejas. Pero por otro lado, con el movimiento social más light, cuidado, porque son grupos, son ultras, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, la intención del Estado es aislarnos del movimiento social. ¿Para qué? Pues para golpearnos, ¿no? Y ya pasamos la cárcel, y no entendimos, y como ya nos amenazaron, y no entendimos, pues ¿qué nos va a tocar? No, pues es lo que nos preocupa, ¿no? Digo, de la cárcel se sale, ¿no? Pero de la tumba, pues ya está más difícil. Solamente el Día de Muertos, y pues una vez al año, pues está cabrón el espíritu, ¿no? Entonces eso de ponerse borracho el espíritu no se me da. Yo prefiero hacerlo así cuando estoy vivo y sentir el alcohol en las venas. Bueno, entonces, eso es lo que van a encontrar ustedes en este libro. Leerles un poquito el contexto de nuestra detención. Fue en el 2001, fue el 13 de agosto, era el año de la alternancia, el año del voto útil. Fox era tonto, pero tenemos esperanzas en él. Bueno, yo no, pero ustedes sí, alguna gente sí. Entonces decían, sí, qué bueno, no el voto útil, no sé qué, y entonces tenía su bono democrático todavía, y pues en ese contexto, cuando nosotros nos detienen, la verdad es que nadie nos quiso defender. Entonces, como nadie nos quiso defender, tuvimos que autodefendernos y aprender eso de los derechos humanos en la vida práctica, ¿no? Pues les agradecemos a los que no nos quisieron defender, porque aprendimos muchas cosas y conocimos a los verdaderos amigos, ¿no? Que en la cárcel y en el hospital se conoce realmente quién va a estar conmigo. Y efectivamente así fue. Gente que nos imaginamos se acercó y fue muy solidaria, gente que no nos imaginamos nos negó, como San Pedro a Jesús, y gente que ya nos imaginábamos que nos iba a negar, nos negó siempre, ¿no? Y hasta la fecha. Pero no importa, está bien. Yo también los puedo negar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues nos detienen, ¿no? Y les voy a leer un poquitito cuando nos detienen, de parte de la reflexión. Dice, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? Es difícil decirlo ahora, casi 13 años después de aquellos sucesos. La mente nos puede engañar, la intensidad de los sentidos puede aminorarse, magnificarse, pero claro que sentimos dolor y miedo, mucho miedo. El miedo que provoca estar indefenso frente a decenas de hombres armados
con capacidad para matar, para torturar, para decidir el grado de dolor que te quieren causar y que confrontan esa realidad. Pero al mismo tiempo te ofrecen una salida para no ser víctima de su sevicia, la traición. La traición a tu dignidad, al afecto que se construye entre hermanos. ¿Qué vida vale más? La propia, la del hermano menor que viste crecer contigo, la del hermano mayor que te ayudó y te molestó, con el que te peleaste por cualquier cosa y con el que fuiste feliz jugando, platicando y conociendo lo que te rodeaba. A esa disyuntiva nos enfrentó la tortura. ¿Por qué soportar el miedo, la desesperación, el dolor propio y ajeno? ¿Acaso los cristales rotos de los bancos en donde explotaron los petacos justificaban lo que nos estaban haciendo los policías y militares en ese momento? ¿Era justo? Lejos quedaban esos discursos triunfalistas de la derrota del PRI en el 2000 y de la bienvenida de la democracia, si los cuerpos policíacos y militares con el PAN actuaban igual que cuando estaba el PRI. ¿Cuál era ese nuevo tipo de democracia? ¿A qué aferrarse en ese momento? ¿Qué existe dentro de nosotros que nos puede permitir mantener la lucidez e intentar proteger lo que más queremos ante la amenaza de la muerte? No sabemos si es lo mismo en todos los casos, pero en el nuestro fue el amor y la conciencia. El amor de hermanos, pues se trataba en ese momento de no permitir ese cruel chantaje de aceptar la vida a costa de la muerte de un ser amado. Morir juntos o vivir juntos, nunca a costa de. Esa fue nuestra decisión y fuimos conscientes de que esa era la manera más digna de enfrentar una situación de esa índole. Máxime que teníamos total conciencia de que éramos inocentes, de que la acusación de haber puesto los petardos en los bancos era falsa. ¿Por qué? Porque en la tortura, efectivamente, me dijeron a mí ya, Héctor, nos separan y pues lo que nos dicen es, tú hablas, tú aceptas que tú fuiste y matamos a ese güey y tú vives, ¿no? Entonces, pues esa era la condición, no era, pues lo matamos, ahí desaparecemos y aquí te presentamos. Y luego cuando llega Alejandro en la tarde, pues era lo mismo. Entonces, enfrentan esa disyuntiva, ¿no? Dice, bueno, ¿quieres vivir? Échale la culpa a tus hermanos, ¿no? Pero pues no hacemos, ¿no? Tampoco lo echan. Entonces, todos te van a morir los dos. Pues ni modo, ¿no? O sea, sí lo aceptamos conscientemente en ese momento. Y decidimos en ese momento, cada quien en el cuarto en el que estábamos, con la nariz que nos estaban poniendo, pues no aceptar ese chantaje de decir, pues si tú dices que tú fuiste, pues entonces te salvas tú, si tú no dices, pues se salva tu hermano, ¿no? Entonces, a eso nos enfrentó en ese momento. ¿Cómo lo vivimos? Pues con miedo, con dolor. Se puede magnificar, se puede minimizar, hay cosas que a lo mejor la mente nos engaña, ¿verdad? Pero sí sentimos eso. ¿En qué magnitud? Pues muy fuerte, ¿no? Porque sí es un impacto fuerte, pero también decimos, bueno, pues hoy aquí estamos, ¿no? Entonces cada quien lo va a vivir pues de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a los elementos, ¿no? Que cada quien tiene para sobrevivir este tipo de cosas. Y en nuestro caso, como les repito, pues era como el amor de hermanos, ¿no? Pues bueno, pues si nos cabe el payaso, que nos cabe juntos, ¿no? Pero no voy a permitir yo este chantaje de yo salvar mi vida a costa de mi hermano, ¿no? Eso era como lo que siempre tuvimos muy claro y lo que en ese momento nos ayudó en esa decisión de no aceptar ese chantaje. Si nos hubieran agarrado con Calderón, nos hubieran hecho pedacitos, ¿no? Digo, qué bueno que estaba Fox y no Calderón en ese momento, o Peña Nieto, ¿no? Quién sabe cómo nos hubiera ahí. Pero bueno, entonces se van a encontrar eso, se van a encontrar lo que el ingreso al penal, son 8 capítulos, van a enterarse ahí de lo que hicimos, de las huelgas de hambre que hicimos en los penales de máxima seguridad. La sentencia que nos pusieron en el primer momento fue a 13 años y medio, después logramos que la redujeran a 7 años y medio, a los 3 años Alejandro sale de la cárcel y sale en 2005, en marzo de 2005 sale a la cárcel y van a encontrar un breve testimonio que escribe Alejandro sobre lo que sintió cuando salió de la cárcel. Y bueno, nada más un fragmento, el cual él dice, hace ya casi 10 años que salí de la cárcel con un día de retraso, por cierto. ¿Por qué? Porque las autoridades del penal se les pegaba la gana no sacarme el día que el tribunal dio la orden, así que fue hasta el 1 de marzo que reconocí la libertad. La celda es pequeña, podía recorrerla a lo largo con 7 pasos y si me acostara y estirara no cabía a lo ancho.
Estaba en la zona donde solo vivíamos una persona por celda, el baño estaba dentro, una taza y un espacio para la regadera, un banco de concreto asido al suelo, una mesita igual de concreto y luego al final una plancha de concreto sobre la cual estaba mi colchón de hule comprimido y la ventana por la cual el 16 de enero de 2005 observé los 2 helicópteros que se llevaban a mis hermanos a los penales federales de Puente Grande, Jalisco y Matamoros, Tamaulipas. Ventanas que se abrían a lo mucho 45 grados. Cuando salí de la cárcel estábamos en la época que el gobierno montó todo un escenario para presuntamente retomar el control del penal de Almoloya de Juárez, hoy La Palma, Cerezo número 1. No teníamos patio, no había actividades, ni siquiera nos dejaban bajar al comedor para los alimentos. Estábamos encerrados 24 horas al día con el hermoso poquito de la celda prendido todo el día. No había tele, ni radio, ni libros, nada. Esa era la generalidad. De repente la autoridad te sacaba 30 minutos al patio, yo tenía copias de libros en la celda que nos llevaron y entonces inventé una estación de radio donde el lema que abría la radio era desde Almoloya de Juárez, donde se acabó el pan y quedó... Ahí lo van a leer ustedes. Entonces eso es parte, ¿no?, de lo que se van a enterar, se van a...